Una clase, entonces, es un modelo o recipiente para un objeto, ¿sí? Un modelo o recipiente. A partir de aquí, entonces, a partir de las clases, nosotros vamos a crear nuestros objetos, ¿bien? Describe las propiedades o campos y comportamientos o métodos de los objetos, como ya dijimos, ¿bien? Entonces, una clase es un recipiente. A partir de las clases salen objetos, ¿vale? En la clase se definen las propiedades, ¿sí? Y métodos de los objetos. Es decir, lo que va a diferenciar los objetos, que serían las propiedades, y las posibilidades de operaciones que van a tener, que serían los métodos. ¿Bien? Ahora, es usada para crear instancias de objetos, ¿sí? Es decir, es usado para crear instancias de clases, ¿sí? Que bueno, una vez creadas estas instancias de clases se les llaman objetos, ¿vale? Bien, ahora, solo puede haber más de una, perdón, no solo, puede haber más de una en un archivo. Nosotros hasta ahorita, si se fijan, hemos creado una clase por archivo. Incluso le hemos puesto el mismo nombre, ¿recuerdan? Nosotros ponemos public class principal y le llamamos al archivo principal.java. Bueno, eso no tiene por qué ser así. Puede haber más de una clase en un archivo, sin problemas. Ahora, aquí hay una nota importante. Solo puede haber una que se marque como pública, es decir, con public. Y si hay una que se marque así, debe coincidir con el nombre del archivo, sin la extensión .java. Ah, bueno, es por eso que nosotros le llamamos así, porque nosotros siempre decimos public class principal. Ah, entonces como esa clase, nosotros le estamos poniendo con el modificador de acceso, que veremos luego más a detalle esos, pero lo estamos marcando como pública, con public, entonces por eso se tiene que llamar igual que el archivo, ¿sí? Nuestra clase y nuestro archivo, pues también igual que la clase, ¿vale? Pero eso quiere decir que nosotros, si la clase no está marcada como public, entonces no tiene que coincidir el nombre del archivo, ¿vale? Nosotros podemos tener una clase sin public, que sea simplemente class animal, y llamarle a nuestro archivo, no sé, clases.java, sin problema, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que compilamos nosotros? El archivo. Nosotros compilamos los archivos. A partir de ahí se generan las clases. ¿Qué pasa si dentro de un archivo yo tengo 5 clases y compilo un archivo? Ah, pues se me van a generar 5 diferentes archivos bytecode, ¿vale? Cada uno aludiendo a la clase que está dentro del archivo, ¿sí? Entonces, nuevamente, si nosotros definimos una clase como pública, es decir, con public al inicio, tiene que ser la única en ese archivo y debe coincidir el nombre con el nombre del archivo. Pero podemos tener más clases que no estén marcadas como public en el mismo archivo, sin problema. ¿Bien? Vale. Pueden comenzar con un identificador válido en Java. Esto es importante y me gustaría que pongan mucha atención, chicos, ¿sí? Un identificador válido en Java consta de letras, números, guiones bajos o símbolos de dólar. ¿Bien? Una combinación de todos estos. Ahora, una clase o un identificador válido, más bien, no puede comenzar con un número, aunque sí tenerlos posteriormente, ¿vale? Bien. Y nuevamente nos dicen que estas reglas de identificadores válidos aplican también para nombrar variables y métodos, ¿bien? Por ahí había una duda en la primera sesión, ¿sí? Si nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, un acento. Bueno, no. ¿Por qué? Si aquí me dice que letras. Bueno, letras que se usan típicamente en el abecedario inglés. Por ejemplo, la ñ no se usa en el abecedario inglés, en el alfabeto inglés. Entonces, bueno, ¿vale? Entonces, nuevamente, recuerden, es muy importante esto, ¿sí? Sí me he topado, bueno, este tipo de errores sí nos pueden, por ejemplo, poner que una clase comience con un símbolo de dólar y a nosotros se nos hace raro, ¿sí? Decimos, ah, caray. Bueno, no hay problema. Sí puede comenzar con un símbolo de dólar, puede comenzar con un guión bajo sin problema, puede contener números posteriormente. Lo que sí no puede es comenzar con un número, ¿sí? Y lo mismo aplica con los nombres de variables, ¿sí? Y con los métodos. Vale, ahorita vemos qué son las propiedades, ¿vale? Más a detalle. Pero entonces, un identificador válido en Java, ya vimos las reglas y son importantes, ¿sí? Eso sí me gustaría que lo recordáramos también. Entonces,
Vamos a ver un ejemplo. Imaginen una clase lapicera, ¿sí? Si tienen a la mano por ahí una lapicera, pues incluso véanla si gustan o imagínenla. Bien, todas las lapiceras sirven para lo mismo, o la gran mayoría, ¿vale? ¿Para qué? Pues para escribir algo, para redactar algo, ¿no? Todas las lapiceras tienen las mismas propiedades, o la mayoría, ¿bien? Ahora, por propiedades nos referimos a cosas que pueden diferenciar las lapiceras. Por ejemplo, el grosor, ¿sí? Una propiedad sería grosor, ¿sí? Sería número, no sé, la cantidad de tinta, ¿vale? Eso puede variar en las lapiceras. El costo, tienen un costo. Todas las lapiceras tienen un costo. ¿Bien? Vale. Entonces, no todas las lapiceras son idénticas, ¿estamos de acuerdo? Hay variación en los precios, hay variación en la calidad, ¿vale? Entonces, puede haber múltiples objetos lapicera y los valores de sus propiedades cambian. El color puede ser diferente, el grosor, el precio, pero estamos de acuerdo que todas siguen siendo lapiceras. Bueno, entonces a estos múltiples objetos se les llama instancia de clase. ¿Bien? Son instancias de clase. ¿Cuál sería la clase? Lapicera. ¿Bien? Las propiedades, el color, el grosor, el precio, ¿vale? Todas son lapiceras, pertenecen a la misma clase, pero son diferentes objetos. Una vez que se crean, se les llama instancia de clase. ¿Por qué? Porque pertenecen a una clase, ¿vale? Bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar de propiedades, ¿sí? Nosotros ya dijimos que son cosas que diferencian a los objetos. Una propiedad, o llamada campo también, es una característica que define a los objetos. La sintaxis es la misma que una variable, ¿bien? Entonces, una propiedad básicamente es una variable, ¿sí? Una propiedad y una variable funcionan de manera muy similar. ¿Qué diferencias hay? Bueno, por ejemplo, una variable y una propiedad, una diferencia es que la variable no es exclusiva de una instancia. ¿Bien? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por ejemplo, una propiedad se define en una clase forzosamente y una variable puede definirse dentro de un método. De hecho, si se fijan, nosotros hemos creado puras variables hasta ahorita. No hemos creado ninguna propiedad. Nosotros dentro del método main creamos nuestras variables, ¿sí? ¿Recuerdan? Todos los ejercicios que hemos hecho lo hemos hecho con variables. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con propiedades, ¿sí? Las propiedades, por medio de la instancia, pueden cambiar su valor. ¿Por qué? Porque una propiedad también típicamente es variable, ¿sí? Entonces, nuevamente, una propiedad es una variable que se define en la clase, a nivel de clase, no en los métodos, ¿sí? Ahora, estas propiedades sí se pueden usar en los métodos, ¿bien? Y claro, también puede haber dentro de los métodos variables que no pertenezcan a la clase, que simplemente estén ahí para un funcionamiento de ese método, ¿bien? Pero las variables de clase, es decir, las propiedades, están disponibles en todos nuestros métodos. Por eso se dice que son propiedades de clase, ¿bien? Vale. Si alguien tiene alguna duda, chicos, por favor interrúmpanme, ¿sí? Esto ya, si se fijan, ya estamos hablando conceptos un poquito más, quizá difíciles de comprender para gente que no tenga mucha experiencia con Java. Entonces, los invito a que me interrumpan. Si alguien no entiende, si me dicen, oye, no entiendo muy bien esto de propiedades, cómo que afecta a todos los métodos o cómo que está disponible, por favor, dígame, ¿sí? Si alguien cree que más o menos entiende y que con un ejemplo lo puede entender bien, entonces, pues, ahorita veremos métodos, pero ahorita veremos ejemplos, pero por favor, interrúmpame, ¿sí? Bien. Con un ejemplo. Claro, perfecto. Bien, entonces, vamos a hablar de métodos. Nosotros dijimos que las propiedades típicamente podemos acceder, en los métodos podemos acceder a las propiedades muy típicamente. Bueno, un método es una operación, comportamiento o funcionalidad, ¿sí? Ya hablamos de eso. Se definen en las clases, ¿sí? Igual que las propiedades. Ahora, típicamente se usan por medio de las instancias, porque cuando digo típicamente, significa que no son las únicas maneras y que obviamente veremos las demás maneras quizá posteriormente. De hecho, las veremos. Pero entonces, típicamente, los métodos se usan por medio de las instancias de clase, es decir, por medio de nuestros objetos. Pero no necesariamente, se pueden usar de otra manera, ¿bien? Se usan a menudo para manipular las propiedades, ¿bien?
este punto es importante. Vale. Una manera común de identificar los métodos es por medio de las palabras en infinitivo con las que comienzan. Es una buena práctica que un método comience por una palabra en infinitivo, pero no es necesario, ¿vale? Siempre y cuando cumplan con que sean identificadores válidos en Java, no habrá problema. Por ejemplo, pagar, saldo, imprimir, datos, guardar, calcular, IVA. Si se fijan, aquí en negrito está el infinitivo, ¿no? El verbo en infinitivo. Pagar, imprimir, guardar, calcular, ¿vale? De esa manera nosotros podemos identificar los métodos, ¿vale? Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá tenemos una clase cliente, ¿sí? La clase cliente contiene 4 propiedades. Miren, aquí están, ¿vale? Si se fijan, son muy parecidas a las variables, solamente que estas también las comenzamos con public, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de public? Bueno, llegaremos a eso, pero por ahorita no se preocupen, porque claro, hay variantes, pero simplemente por ahorita comienzan con public y posteriormente como si fuera una variable. String, nombre. Bien, eso es una propiedad. ¿Por qué no se le llama variable? Porque está definida aquí a nivel de clase. Y cuando digo que está definida aquí, no quiere decir que esté aquí justamente abajo de la definición de clase. No, pueden estar abajo, pueden estar en medio, pero tienen que estar dentro de la definición de la clase. Bien, si están dentro de la definición, no importa que estén hasta el mero abajo, pero dentro de la clase, entonces se le llama propiedad, ¿vale? Bien, entonces aquí está, 4 propiedades. Un cliente, estamos de acuerdo que un cliente tiene nombre, tiene apellido, tiene edad y tiene una estatura en centímetros. Ah, bueno, aquí está. Ahora, hay distintos clientes que su nombre varía, ¿sí? Hay un cliente que se llama Juan, hay otro cliente que se llama Rosa, ¿sí? Pero ambos son clientes. Ambos tienen una estatura diferente, un apellido diferente, una edad diferente. O quizá no, o quizá la misma edad. ¿Bien? Pero entonces son distintos clientes. Pero bueno, entonces pertenecen a la misma clase, cliente. Se dice que son distintos objetos una vez que se instancian. Y ahorita vamos a ver esto de las instancias. Por ahorita estamos en clases. Bien, también tiene 2 métodos, ¿sí? Aquí están 2 métodos. Y miren la sintaxis, ¿sí? Uno se llama imprimir nombre y otro se llama imprimir estatura. Bien, miren la sintaxis. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí está. Y miren la sintaxis. Voy a explicarla muy rápido, ¿vale? También comienzan con public, hasta ahorita, public. Ahora, aquí es el tipo de dato que devuelve este método si es que devuelve algo, ¿bien? Cuando yo digo que devuelve, recordemos que, bueno, aquí, recordemos que esto es una operación, ¿sí? Hablamos de comportamiento, esto es una operación. Bueno, yo puedo hacer un cálculo aquí adentro y el resultado devolverlo, ¿sí? Devolverlo. ¿Para qué? Para que ese resultado se use posteriormente. Sin embargo, si yo no quiero devolver nada, pues simplemente pongo void. ¿Bien? Void. Si yo quiero devolver algo, pues simplemente aquí en lugar de void pongo el tipo de dato que quiero devolver. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera devolver la estatura en centímetros, pues entonces le pusiera int. ¿Vale? Si yo quisiera devolver, no sé, un promedio de ciertas cosas, pues entonces le pondría quizá double. ¿Vale? Pero bien. Entonces, esto, void simplemente es el tipo de dato. Posteriormente viene el nombre de mi método. Ya dijimos, típicamente y como buena práctica comienza con un infinitivo. Bien, pero no necesariamente. Ya vimos que mientras tenga un identificador válido de Java, yo a este método bien le podría llamar símbolo de dólar y estaría bien. ¿Vale? Bien, posteriormente vienen entre paréntesis, ¿sí? Viene entre paréntesis ciertos valores que el método puede requerir, ¿sí? En este caso no requiere ninguno, ¿vale? Hablaremos de esto posteriormente, pero aquí no requiere ninguno y en un bloque de código posteriormente vienen las sentencias que conforman este método. En este caso, pues una simple impresión, ¿vale? Esta es la sintaxis más básica de un método, ¿bien? Public, void, el nombre, entre paréntesis, lo que requiere, ¿sí? Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero si no requiere nada, pues simplemente paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y en un bloque posterior, las sentencias. Ahora, miren que, por ejemplo, yo aquí estoy usando esto como si fuera una variable, nombre, ¿bien? Entonces, ¿este nombre dónde está definido? Aquí en el método no,
Ah, está definido acá, a nivel de clase. Ah, ok, perfecto. Quiere decir que nosotros desde los métodos podemos acceder a las propiedades, ¿sí? Ahora, ¿qué se va a imprimir aquí? ¿Qué se va a imprimir aquí si yo ejecuto este método? Pues se va a imprimir algo dependiendo de los valores que yo le dé a mis objetos en estas propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tenemos otro método que se llama imprimir estatura y miren lo que hacemos, ¿sí? Lo que hacemos es que acá dentro del método creemos una variable, esto es una variable, ¿sí? De tipo double que se llama estatura en metros. ¿Sí? Estatura en metros y le asignamos un valor. Le asignamos el valor de mi propiedad, estatura en centímetros, entre 100.0, ¿vale? De tal manera que si nosotros acá cuando nosotros creamos nuestro objeto, decimos, ah, bueno, la estatura en centímetros de este objeto, de esta instancia de clase, es 172. Y si nosotros ejecutamos este método, entonces nos va a decir, ah, bueno, el nombre que nosotros establezcamos, por ejemplo, Juan mide, y aquí se está haciendo uso, pero de esta variable, ¿sí? 1.72 metros, ¿vale? Entonces, si se fijan, esto puede ser bastante útil, porque dependiendo de los valores que nosotros asignemos a nuestras instancias, pues entonces estos métodos van a cambiar precisamente sus operaciones, van a darnos información diferente. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante. En Java nosotros tenemos muchas, pero muchísimas clases que tienen métodos. Y es importante que sepamos nosotros cómo funcionan. ¿Bien? Hay muchas clases, ¿sí? Y o sea, muchísimas. Hay cientos, si no miles. ¿Bien? Pero bueno, todas funcionan igual, ¿sí? Una clase objeto son estas y simplemente tienen propiedades y métodos, ¿vale? Sencillo. Continuamos. Entonces, nuevamente, esto no es una propiedad. Estatura en metros no es una propiedad, ¿sí? ¿Por qué no es una propiedad? Aunque se parezca a las propiedades, una propiedad tiene que estar definida a nivel de clase, es decir, acá, ¿sí? O después de esta llave que cierra, o aquí en medio, ¿sí? Pero en definitiva tiene que estar definida dentro del bloque, a un nivel de indentación, si lo quieren ver así, ¿vale? Si nosotros lo ponemos dentro acá, entonces esto ya no es una propiedad, ya es una variable. Si se fijan, de hecho, una variable acá dentro no puede ser public, por ejemplo. Y una propiedad, sí. ¿Bien? Bien, chicos. Continuamos entonces. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple, ¿sí? Vamos a hacer el primero, definiendo clases. Bien. ¿Qué les parece? Nosotros dijimos que entonces... Permítanme, déjenme cerrar esto. Aquí está. Bien, ¿qué les parece entonces si nosotros primero ponemos un contexto? Bien, yo ya dije que entonces el nombre de las clases y métodos y propiedades es muy importante, ¿sí? Bien, voy a decir esto. Si elegimos nombres adecuados, incluso alguien que no tenga conocimiento en programación, cuando ve el código, ya va a imaginar lo que hace nuestro programa, ¿sí? Hay varias reglas, bueno, no reglas, ¿sí? Porque no son forzosamente obligatorias, pero hay varias convenciones que los programadores o los desarrolladores utilizamos. Por ejemplo, las clases casi siempre comienzan con un sustantivo en singular. Bien, voy a abrir un bloc de notas por ahorita, chicos, para ir mencionando estas reglas, que no, bueno, estas convenciones, no son reglas. Aquí está. Entonces, las clases son sustantivos, sustantivo en singular. Bien. Voy a poner, por ejemplo, díganme un sustantivo en singular, chicos, que se les ocurra. Recuerden, un sustantivo es algo que se puede contar, ¿sí? Algo que se puede contar. Bien. Vehículo, ¿no? Vehículo. Yo puedo tener un vehículo, 2 vehículos, 3 vehículos. Bien. Y en singular, ¿vale? No vehículos, no. Vehículo, nada más. Bien. Díganme otro. Un sustantivo que se les ocurra. Celular. Celular, correcto. Ventana. Ahí está, ¿no? Bien, ahora, métodos. Bueno, métodos. Los métodos... Ah, bueno, y de hecho, aquí es importante mencionar que comienzan con mayúscula, ¿sí?
comienzan con mayúscula nada más. ¿Bien? Estas son buenas prácticas. No es obligatorio. Mientras cumplan con un identificador válido en Java, va a funcionar. Pero estas son buenas prácticas. Métodos. Los métodos, entonces, comienzan con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Y expresan la intención. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que haga el siguiente método? Bien. ¿Qué creen que haga este método? Calcular suma de precios. Pues eso, ¿no? Va a calcular la suma de ciertos precios. Simplemente. Eso se llama que expresa una intención, ¿vale? Eso es expresar intención. Ahora, miren las diferencias. Miren, déjenme ver. No sé si alcanzan a ver, chicos, por ahí. Pero empiezan con minúscula, ¿sí? Y cada separación de palabra, por ejemplo, calcular, para decir suma, yo la comienzo con S mayúscula, ¿sí? Suma de, también la comienzo con mayúscula porque es una palabra diferente. Y precios, también con mayúscula, ¿vale? Yo podría hacer algo como esto, chicos, miren. Calcular, suma, guión bajo, de, guión bajo, precios. Esto es un identificador válido. Nosotros ya vimos, sí pueden contener guión bajo. Ahora, esto funciona, sí va a funcionar, pero no es una buena práctica hacer esto, ¿sí? Esto no es una buena práctica, ¿vale? Es mejor, esto se llama snake case. Lo que nosotros llamamos a esto, ¿sí? De esto, este tipo de sintaxis. Ajá, este tipo de sintaxis se le llama, o este tipo de letra de definición se le llama lower camel case. ¿Bien? Lower camel case. Bien, en las ventanas, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos varios tipos de ventanas y queremos poner una ventana principal? Lo mismo, ventana principal. Este tipo de sintaxis, o este tipo de sintaxis se le llama upper camel case. Bien, acá lo voy a poner. Upper camel case. Bien, esto sería lower camel case. Bien. Entonces ahí está. Ustedes pueden investigar más acerca de esto, aunque pues si se fijan no tiene mucho que investigarse, pero pueden investigar camel case y pues ya les van a decir, no, pues hay variantes, hay lower camel case, hay upper camel case, ese tipo de cosas. Bien. Continuamos. Objetos. Ahorita vamos a profundizar en los objetos, pero un objeto, ¿sí? También un objeto tiene, bueno, es lower camel case, así está, lower camel case también, ¿bien? Y bueno, preferentemente nombres expresivos. Vale, ¿a qué nos referimos con nombres expresivos? Bueno, que nosotros podemos crear un objeto y ponerle H1 o X. Entonces como que eso no me dice mucho, ¿bien? Lo mismo con las propiedades, ¿vale? Lo mismo con las propiedades. De hecho, meto objetos y propiedades. Las propiedades también tienen las mismas reglas, ¿sí? Son lower camel case y preferentemente nombres expresivos, ¿vale? No le vamos a poner a una propiedad, bueno, y de hecho a las variables también, ¿no? Voy a poner aquí variables. ¿Qué pasa si nosotros creamos una variable que se llama X? Y alguien lo ve, otro programador ve esa variable X. ¿Sabrá qué significa? Pues, a menos que se trate de las coordenadas de un punto, pues no va a saber. Entonces no hay que ponerle eso, ¿sí? Hay que ser expresivo con los nombres. Bien, chicos. Una vez aclarado esto, ¿sí? Y lo voy a dejar por aquí cuando estemos haciendo el ejercicio, hay que recordar esto, ¿sí? Clases, sustantivo en singular, comienza con mayúscula y cada separación de palabra la separamos con una mayúscula, ¿bien? También. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no podemos tener espacios. Eso no es un identificador válido, ¿vale? Podemos ponerlo con guión bajo, pero no es una buena práctica, ¿vale? No es la convención. Entonces, así, con upper camel case.
Bien, una vez dicho eso, entonces, chicos, ¿qué les parece si hacemos nuestra primera clase? Imaginemos que nosotros tenemos una tienda, ¿sí? O que estamos haciendo un sistema para una tienda. Bueno, una tienda, algo que, ¿qué va a vender la tienda? Pues vende productos. ¿Qué les parece si creamos una clase que se llame producto? Y para crear esa clase, entonces nosotros dijimos en la última sesión que íbamos a utilizar, ¿sí? Un IDE, un entorno de desarrollo integrado. En específico hablamos de NetBeans, ¿bien? Sería exactamente lo mismo si lo creamos en bloc de notas, ¿sí? Sin ningún problema. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿sí? A trabajar con NetBeans. Les pido que abran por favor NetBeans.